En esta sesión B de la unidad 4 aprenderemos sobre la vigilancia entomológica y cómo supervisar y evaluar las intervenciones de control de vectores. Al final de esta sesión deberás ser capaz de describir las cuestiones programáticas clave de la eliminación que requieren datos entomológicos, enunciar los indicadores prioritarios para la vigilancia entomológica en entornos de eliminación y post-eliminación, explicar los principales elementos de diseño de un sistema de vigilancia entomológica y explicar cómo vigilar y evaluar la eficacia del rociado residual intradomiciliar, RRI, y de los mosquiteros tratados con insecticida, MTI. Empecemos hablando de la vigilancia entomológica. La vigilancia entomológica puede definirse como la recopilación, el análisis y la interpretación regular y sistemática de datos entomológicos para la evaluación de riesgos, la planificación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones de control de vectores. La vigilancia entomológica es una función básica del programa contra la malaria. Al igual que ocurre con la vigilancia de las enfermedades humanas, los datos de la vigilancia entomológica se recopilan para tomar decisiones programáticas con el fin de optimizar el control de vectores. En el contexto de la eliminación de la malaria, los principales objetivos de la vigilancia entomológica son los siguientes. En primer lugar, la vigilancia entomológica es necesaria para hacer un seguimiento de la composición y densidad de las especies de vectores de la malaria a lo largo del tiempo y el espacio. Conocer la estacionalidad de la transmisión permite un calendario óptimo de las intervenciones. La composición de los vectores es necesaria para conocer las especies sobre las que deben recopilarse datos de resistencia a los insecticidas. En segundo lugar, la vigilancia entomológica debe utilizarse para supervisar la resistencia a los insecticidas, a fin de permitir una elección óptima de las fórmulas insecticidas. Debe evaluarse la frecuencia, la intensidad y el mecanismo de la resistencia en los principales vectores de la malaria y, cuando sea posible, en los vectores secundarios. La información sobre la resistencia a los insecticidas es necesaria para elegir los insecticidas y el tipo de MTI, como aprendimos en la sesión anterior de esta unidad. En tercer lugar, la vigilancia entomológica puede ser importante en investigaciones proactivas o focales para comprender las contribuciones entomológicas a la transmisión nueva, continua o reaparecida. Por ejemplo, un brote de paludismo puede estar relacionado con cambios en la población de vectores. Las actividades de vigilancia entomológica podrían ayudar a determinar si los cambios en las poblaciones de vectores están impulsando la transmisión. En cuarto lugar, la vigilancia entomológica puede ayudar a identificar las amenazas para el control de los vectores. Por ejemplo, la proporción relativa de la transmisión que se produce en el exterior puede aumentar como resultado de un control eficaz de los vectores que pican o descansan en el interior. Se pueden vigilar los vectores para detectar cualquier cambio significativo en el lugar en el que se produce la transmisión, con el fin de decidir si se requieren intervenciones suplementarias, como nuevas herramientas para controlar la transmisión en el exterior. Por último, la vigilancia entomológica puede utilizarse para estimar los niveles de receptividad. En la primera parte de este módulo revisaremos el concepto de capacidad vectorial y receptividad y cómo los datos entomológicos pueden contribuir a nuestra comprensión de lo receptiva a la transmisión que puede ser una zona cuando se acerca la eliminación o post-eliminación de la malaria. Los parámetros entomológicos considerados para caracterizar la receptividad incluyen la composición de especies de vectores y las características de los vectores que influyen en la transmisión. Deben conocerse rasgos importantes como el tiempo de picadura, el lugar preferido de picadura, las preferencias del huésped, la dispersión y el comportamiento de reposo de todos los vectores principales, ya que estos rasgos determinan la receptividad y guían así la selección de las intervenciones. Las investigaciones entomológicas también son importantes para el seguimiento y la evaluación de las intervenciones de control de vectores. Hablaremos de ello con más profundidad en la segunda parte de esta sesión. El diseño de los sistemas de vigilancia entomológica debe basarse en las preguntas que el programa debe abordar.
En las zonas que se acercan a la eliminación o a la post-eliminación, hay varias preguntas clave. La primera pregunta gira en torno a qué intervenciones deben aplicarse y en qué lugar del país para eliminar la transmisión de la malaria. Cuando los programas planifican sus intervenciones de control de la malaria, deben agrupar en estratos las zonas subnacionales con características similares y determinar después la combinación adecuada de intervenciones. Los datos entomológicos sobre la composición de los vectores en diferentes partes del país pueden ayudar a determinar las estrategias de control de vectores adecuadas que deben utilizarse en esas zonas. La segunda pregunta está relacionada con la resistencia a los insecticidas y plantea si los vectores locales son susceptibles a los insecticidas utilizados en el control de vectores, o si es necesario cambiar o modificar las intervenciones debido al aumento de la resistencia. La información prospectiva sobre la susceptibilidad de los vectores a las diferentes clases de insecticidas puede ayudar a determinar qué insecticida debe utilizarse para el RRI o el herbicida, o si deben desplegarse mosquiteras impregnadas de insecticidas de acción prolongada. La tercera pregunta está relacionada con los brotes y las investigaciones focales y plantea que posibles factores entomológicos de transmisión son responsables de la transmisión novedosa, creciente o persistente de la malaria. Y por último, una vez que un país ha eliminado la malaria, los datos entomológicos pueden ayudar a estimar el nivel de receptividad y, por tanto, los tipos de intervenciones de control de vectores que pueden ser necesarias. Otro conjunto importante de preguntas gira en torno a la eficacia de las investigaciones existentes para reducir la transmisión. Pero como estas preguntas están relacionadas con el seguimiento y la evaluación de las actividades de control de vectores, trataremos este tema en la segunda mitad de esta sesión. La primera pregunta que se hace en la mayoría de los programas de eliminación de la malaria es qué intervenciones de control de vectores deben aplicarse y en qué zonas del país. La consideración más importante para planificar las intervenciones de control de vectores es la presencia, la composición por especies y la densidad de los mosquitos anófeles. La presencia o ausencia de mosquitos vectores es un indicador crítico. Las zonas sin mosquitos anófeles competentes o con densidades de vectores muy bajas pueden no requerir el despliegue a gran escala de intervenciones de control de vectores. Las intervenciones reactivas en lugar de las proactivas podrían ser más rentables. El conocimiento de la composición de las especies de vectores puede mejorar la comprensión de las tendencias de comportamiento de los vectores, los hábitats larvarios y la eficacia de la transmisión, lo que puede influir en la elección de control de vectores. La medición de la densidad de mosquitos por especies a lo largo del tiempo identifica la estacionalidad en la abundancia de vectores, que puede ser importante para saber cuándo desplegar determinadas estrategias. Dependiendo de la técnica utilizada, la medición de las densidades también puede identificar algunos comportamientos de los mosquitos, como las horas punta de picadura y las picaduras en interiores frente a las exteriores. El conocimiento de los comportamientos clave de los mosquitos vectores, como si se alimentan en el interior o en el exterior, las horas punta de picadura, las preferencias en alimentación, sangre animal o humana, y los comportamientos de reposo, también puede ayudar a los programas a elegir las estrategias de control de vectores más adecuadas y a decidir si es necesario un control de vectores suplementario como el herbicida. Y por último, los datos de vigilancia que indican si los hábitats larvarios están presentes y son productivos pueden contribuir a determinar la viabilidad del herbicida como estrategia suplementaria de control de vectores. Una vez elegidas o aplicadas las intervenciones, los programas contra la malaria necesitan información sobre si los vectores siguen siendo susceptibles a los insecticidas utilizados. Tanto para el RRI como para el herbicida, hay varias clases diferentes de insecticidas que pueden desplegarse en la intervención, y la información sobre la susceptibilidad de los vectores puede ayudar a fundamentar esa elección. En el caso de los MTI, actualmente solo se dispone de una clase de insecticida, el piretroide. Sin embargo, hay nuevos MTI que también contienen PBO, como vimos en la primera mitad de esta unidad. En zonas con resistencia a los piretroides debido a la actividad de la monoxigenasa, los MTI habituales pueden cambiarse por MTI con PBO para renovar su eficacia. En la unidad de vigilancia 5E,
dedicaremos más tiempo a hablar de las investigaciones de focos que se llevan a cabo cuando es necesario comprender la aparición de nuevos casos en una zona en la que no se han dado casos durante algún tiempo, un resurgimiento o aumento de casos, la persistencia de casos o especies de paludismo nuevas o inusuales. Puede haber muchas razones por las que un foco presente nuevos casos de paludismo, un resurgimiento de casos o una transmisión persistente. La investigación de un foco debe empezar por desarrollar hipótesis sobre lo que puede estar causando la transmisión. Algunas hipótesis tienen más probabilidades de ser la razón de la transmisión que otras. Hemos reunido una lista de posibles razones de los cambios en la transmisión en un foco, ordenadas de más a menos probable. Discutiremos todas estas hipótesis en la unidad 5E. Sin embargo, por ahora, centrémonos en dos de estas hipótesis relacionadas con los vectores de la malaria. La razón más probable por la que se puede estar produciendo la transmisión en un foco es debido a lagunas o insuficiencias en la prevención del paludismo o en la gestión de los casos. Esto podría ser el resultado de retrasos en el control de los vectores o en el diagnóstico y el tratamiento. Pero también es posible que la calidad o la cobertura de estas intervenciones sea deficiente. Los cambios en la cobertura o la calidad del control de vectores es una de las razones más probables y debe investigarse pronto. Hablaremos de los enfoques para evaluar la calidad del control de vectores en la segunda mitad de este módulo. Aunque menos probable, existe la posibilidad de que la transmisión se deba a cambios en la densidad del vector, la composición de las especies o el comportamiento. Si se han refutado otras hipótesis o sigue existiendo la duda de si los cambios entomológicos han tenido un impacto en la transmisión, entonces debe llevarse a cabo una vigilancia entomológica en el foco para investigar si existen impulsores entomológicos de la transmisión. Se nos presentó el concepto de receptividad en la primera mitad de esta unidad. La receptividad es el grado en que un ecosistema de una zona determinada permite en un momento dado la transmisión de la malaria. La capacidad vectorial está estrechamente relacionada con la receptividad y, por tanto, esta puede estimarse mediante indicadores entomológicos. Habría sido útil poder controlar la capacidad vectorial a lo largo del tiempo y del espacio, pero la medición de todos los componentes de la capacidad vectorial es extremadamente difícil y está más allá de la capacidad de la mayoría de los programas contra la malaria. Existen otros métodos que también estiman la receptividad, como los niveles históricos de transmisión de la malaria y el cálculo del número reproductivo. En la unidad 9, sobre prevención del restablecimiento, dedicaremos algún tiempo a revisar los enfoques no entomológicos para medir la receptividad. Por desgracia, no existe una norma de referencia para medir la receptividad. Dado que la receptividad está estrechamente relacionada con la capacidad vectorial, los datos entomológicos pueden contribuir a comprender el grado de receptividad. El principio más importante de la receptividad es que una zona no puede ser receptiva a la transmisión si no hay vectores competentes de paludismo. Por lo tanto, la vigilancia entomológica puede contribuir a clasificar una zona como receptiva o no receptiva, demostrando dónde hay vectores de paludismo y dónde no. Una vez que se sabe que en una zona hay vectores del paludismo, saber qué especies de anófeles hay en ella proporciona información importante sobre la eficacia del vector y las tendencias generales de comportamiento de los mosquitos, como sus preferencias a la hora de picar. Por ejemplo, las zonas con vectores que prefieren alimentarse de humanos en lugar de animales tendrán un mayor nivel de receptividad que los lugares con vectores que prefieren alimentarse de animales. Por último, la densidad de vectores del paludismo en una zona puede ayudar a clasificar las áreas de receptividad relativamente mayor o menor, ya que la capacidad vectorial es proporcional a la densidad de vectores. En igualdad de condiciones, las zonas de mayor densidad de vectores tendrán niveles más altos de receptividad que las zonas de menor densidad. Esta tabla resume los indicadores entomológicos que son importantes para responder a las 4 preguntas clave de los programas de eliminación que acabamos de revisar. Las 4 preguntas clave aparecen en la parte superior de las columnas y los indicadores a lo largo de la izquierda. La aparición, es decir, la presencia o ausencia de vectores de paludismo, es importante para saber dónde se necesitan intervenciones de control de vectores. También es un competente clave de la receptividad porque una zona sin mosquitos vectores no es receptiva a la transmisión. Saber qué especies de vectores están presentes en una zona puede informar sobre la elección de la intervención, pero la composición de las especies también es importante para decidir qué especies de mosquitos deben analizarse para determinar la susceptibilidad de los insecticidas.
Cuando la transmisión es muy baja, es difícil, si no imposible, incriminar a las especies vectoras, es decir, es muy difícil encontrar esporozoitos en los mosquitos vectores porque la transmisión es muy baja. A menudo, lo mejor que puede hacerse es inferir qué especie es probable que sea el vector primario de la malaria basándose en su presencia en una zona, el conocimiento de las tendencias del comportamiento del vector y su incriminación en el pasado como vector. La composición de las especies también podría ser importante para determinar los impulsores entomológicos de la transmisión durante los brotes o las investigaciones de los focos. La introducción de nuevas especies o el aumento relativo de la abundancia de una especie concreta podría ser una razón para aumentar la transmisión. La composición de las especies también es importante para estimar la receptividad porque se sabe que ciertas especies son vectores de malaria más eficaces que otras. La medición de la densidad de mosquitos no es un indicador prioritario. En muchos entornos de transmisión muy baja o baja, la densidad de mosquitos podría ser en realidad demasiado baja para ser medida de forma fiable. Sin embargo, la densidad podría ser útil para determinar qué especie es probable que sea el vector primario. El conocimiento del vector primario puede ayudar a los programas a elegir qué intervención desplegar y qué especies de vectores deben someterse a pruebas de susceptibilidad a los insecticidas. La medición periódica de la densidad de mosquitos a lo largo de un año natural podría ayudar a identificar la estacionalidad en la densidad de mosquitos, lo que podría mejorar el calendario de las intervenciones de control de vectores. En las investigaciones de brotes o de focos, la medición de la densidad de mosquitos podría apoyar la identificación de la especie de vector más probablemente responsable de la transmisión. Sin embargo, en las investigaciones de foco, es importante recordar que los datos entomológicos se recogen muchas semanas después de que se infectaran los casos que pueden haber desencadenado la investigación. La medición de la densidad de mosquitos también podría ayudar a determinar el nivel de receptividad de una zona, sobre todo en comparación con otras zonas de la región. Estaría bien disponer de información sobre las principales tendencias de comportamiento de los mosquitos vectores, pero esto es menos prioritario por dos razones. En primer lugar, aún no existen recomendaciones claras de la OMS sobre cómo deberían afectar las tendencias de comportamiento a las decisiones de control de vectores. En segundo lugar, medir los comportamientos de los mosquitos lleva mucho tiempo y es un reto, sobre todo si las densidades de mosquitos son bajas. Con respecto a las investigaciones de focos, el conocimiento de los comportamientos de los mosquitos podría ser útil para comprender si se ha producido un cambio de comportamiento que pudiera ser responsable del aumento de la transmisión. El conocimiento de los comportamientos de los mosquitos también podría contribuir a comprender mejor el grado de receptividad. Por ejemplo, los mosquitos que prefieren la sangre humana y tienden a picar y descansar en interiores van a dar lugar a una mayor capacidad vectorial y una mayor receptividad que los mosquitos sin estas tendencias. La disponibilidad y la ocupación del hábitat solo deben medirse para determinar si el herbicida es una intervención factible y adecuada o para supervisar la eficacia del herbicida. La frecuencia y el estado de la resistencia deben medirse de forma rutinaria si se aplica cualquier medida de control de vectores basada en insecticidas. Si se utilizan MTI y se detecta resistencia, deberían desplegarse MTI con piretroides PBO para mejorar la eficacia de la intervención. Los ensayos de resistencia solo son necesarios en las investigaciones de brotes o focos si una de las hipótesis de transmisión es la posibilidad de un fallo o el control del vector debido a la resistencia. En resumen, algunos de estos indicadores son de alta prioridad, mientras que otros es bueno conocerlos, pero no necesariamente están directamente relacionados con las decisiones programáticas. A la hora de diseñar un sistema de vigilancia entomológica, los programas contra la malaria deben tener claras las decisiones que deben tomar y la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Cuando los países han alcanzado niveles muy bajos de transmisión y se acercan a la eliminación, es probable que funcionen con el sistema de vigilancia entomológica existente que contribuyó a su progreso en el control de la malaria. Además de la existencia de lugares centinela y de la capacidad para llevar a cabo procedimientos de laboratorio, también es probable que el país tenga un buen conocimiento histórico de los vectores incriminados en la transmisión de la malaria en el pasado, de la variación de la capacidad vectorial en todo el país y de los comportamientos típicos de los vectores. Como resultado, la mayoría de los países no necesitan construir un sistema de vigilancia entomológica desde cero.
Más bien, el reto para la mayoría de los países será determinar cómo hacer la transición de un sistema existente a uno que pueda proporcionar el tipo de información que se necesita en los entornos de eliminación. No obstante, a efectos de esta formación, describiremos el enfoque para diseñar un sistema de vigilancia entomológica óptimo para un entorno de eliminación como si no hubiera un sistema existente. Ya hemos revisado los 2 primeros pasos en el diseño de un sistema de vigilancia entomológica: identificar las preguntas programáticas clave, determinar qué indicadores entomológicos se necesitan. Una vez acordados los indicadores clave, tendrá que decidir cómo y cuándo recopilar los datos entomológicos, incluyendo qué métodos utilizar y el periodo del año en el que debe recopilar los datos. Dependiendo del indicador y de la pregunta, es posible que necesite establecer puntos centinela para controlar las tendencias a lo largo del tiempo, o podría seleccionar zonas del país para muestrearlas con cierta frecuencia sin establecer lugares fijos. Tendrá que desarrollar instrumentos de captura y gestión de datos. Estos podrían ser digitales o en papel sobre el terreno, pero en última instancia deberán desembocar en sistemas digitales para su análisis. También es importante desarrollar con antelación un plan de análisis y difusión para garantizar que los datos recopilados y la forma en que se registran digitalmente puedan alimentar fácilmente el enfoque de análisis y difusión. Por último, habrá que informar a los técnicos de los indicadores que se van a recoger y de los motivos de su recogida y formarlos en los métodos de recogida de datos entomológicos y de captura de la información en los sistemas de datos. Tras la formación, se puede poner en marcha el sistema, supervisarlo, evaluarlo y analizar los datos. Como regla general, la calidad debe primar sobre la cantidad de datos recogidos. En primer lugar, debe asegurarse de que unos pocos puntos centinela recopilan datos de alta calidad, que sean útiles para tomar decisiones programáticas antes de ampliar la recopilación a indicadores adicionales o a nuevos puntos centinela. Los principales tipos de recopilación de datos que deberían llevarse a cabo en las zonas que se acercan a la eliminación incluyen la recopilación de datos longitudinales, encuestas de vigilancia periódicas, verificaciones al azar, las investigaciones y los ensayos de resistencia. La mayoría de los indicadores que revisamos se recopilarían longitudinalmente en lugares fijos, es decir, puntos centinela, situados en zonas que representan la gama de entornos ecoepidemiológicos de un país, incluidas zonas ecológicas con diferentes especies de vectores de la malaria y diferentes niveles de transmisión. Al continuar la recogida rutinaria de datos entomológicos en estos puntos a lo largo del tiempo, se pueden supervisar los cambios temporales. Al garantizar una distribución representativa de los lugares, se puede captar parte de la heterogeneidad de las características de los vectores. La recopilación de datos longitudinales en puntos fijos ayuda a identificar y aplicar los cambios necesarios en las estrategias de control de vectores. Esto debería llevarse a cabo en zonas en las que se apliquen intervenciones de control de vectores, zonas con riesgo de introducción de nuevas especies y zonas con entornos que cambien rápidamente. A medida que disminuye la transmisión, debe reevaluarse la ubicación de los sitios centinela para garantizar que se vigilan las zonas de transmisión continua o de alto potencial malariogénico. El momento y la frecuencia de la recogida de datos en lugares fijos dependerá de varios factores, como el indicador específico y la importancia que tenga la variabilidad a lo largo del año para las decisiones que deben tomarse con esos datos. Sin embargo, la mayoría de los lugares de recogida de datos longitudinales vigilarán la densidad de vectores específicos de cada especie varias veces al mes. La disponibilidad de hábitats de larvas de mosquito también podría supervisarse mensualmente junto con la medición de la presencia o ausencia de larvas en los lugares. Los estudios más exhaustivos de los comportamientos de los vectores podrían centrarse en los meses de mayor densidad de mosquitos para optimizar el número de mosquitos que pueden observarse. Las verificaciones al azar son evaluaciones transversales ad hoc realizadas en lugares seleccionados en momentos concretos. Su propósito es dar respuesta a cuestiones programáticas concretas y a veces urgentes, como confirmar presuntos problemas en la calidad de la aplicación de una intervención, aumentos previstos de la receptividad
o cambios en el entorno que puedan alterar la distribución de los vectores. En ausencia de encuestas entomológicas rutinarias, ayudan a evaluar los cambios en el riesgo de reintroducción de la malaria derivados al reasentamiento, la migración, los cambios en la actividad económica o los cambios medioambientales, o a confirmar la sospecha de introducción de una nueva especie de vector. Las investigaciones de brotes o focos son similares a las verificaciones al azar, en el sentido de que solo se llevan a cabo cuando son necesarios. Sin embargo, las investigaciones de brote o foco se emprenden cuando hay una transmisión nueva, resurgente o persistente, y no está claro qué factores están impulsando la transmisión. Como revisaremos en la unidad 5E sobre las investigaciones de foco, las investigaciones entomológicas solo se llevan a cabo si son necesarias para confirmar o refutar una de las hipótesis desarrolladas de antemano. El calendario y la frecuencia de los controles e investigaciones puntuales están totalmente determinados por las necesidades. Por último, los ensayos de resistencia pueden llevarse a cabo en lugares fijos de laboratorio, pero pueden utilizar mosquitos recogidos en lugares centinela, en controles aleatorios o en investigaciones sobre brotes o focos. Los ensayos de resistencia determinan la susceptibilidad de los vectores primarios y secundarios a los insecticidas utilizados en el control de vectores. Está fuera del alcance de este curso entrar en detalle sobre los métodos utilizados para recopilar datos entomológicos, pero repasaremos brevemente las principales técnicas para que se familiarice con los tipos de métodos utilizados habitualmente. Algunos de estos métodos pueden contribuir a más de un indicador. Los mosquitos adultos suelen recogerse mediante capturas humanas, en las que uno o varios recolectores desnudan sus piernas y brazos y utilizan aspiradores para recoger los mosquitos que se posan sobre ellos. Este método puede utilizarse para determinar la presencia o ausencia de vectores del paludismo en la zona, obtener las tasas de picaduras humanas, determinar la hora punta de picaduras y comparar las tasas de picaduras en interiores y exteriores. Los mosquitos recogidos pueden analizarse de diversas formas para obtener otros indicadores. Los recolectores tienen que tomar profilaxis contra la malaria para asegurarse de que no se infecten como resultado de su actividad, y el método podría no ser ético en zonas con indicios de transmisión de enfermedades por arbovirus, en zonas de conflicto o en áreas de importantes disturbios civiles. Las trampas de luz de los CDC atraen a los mosquitos adultos que buscan comida de sangre por la noche. Suelen colgarse junto a los residentes que duermen y están protegidos por mosquiteras. El número de mosquitos capturados en las trampas de luz puede convertirse para obtener la tasa de picaduras en interiores, y las trampas pueden colgarse en el exterior para medir la tasa de picaduras en exteriores. Para capturar los mosquitos en reposo, pueden utilizarse aspiradores para recoger los mosquitos que reposan en las superficies interiores. Sin embargo, puede resultar difícil recoger mosquitos en reposo cuando las densidades de mosquitos son muy bajas. Por último, para determinar si los cuerpos de agua son hábitats de larvas de mosquito y contienen larvas o pupas, puede utilizarse el cucharoneo o calados para recolección de larvas. Se trata de un método sencillo y barato que puede ser más eficaz en hábitats larvarios pequeños y sesgado hacia los bordes de masas de agua más grandes. Esta diapositiva resume los principales métodos de vigilancia para la recogida de mosquitos, pero existen muchos otros. Al final de la sesión se ofrecen referencias para los interesados en saber más. Hemos hablado de la importancia de realizar pruebas de susceptibilidad a los insecticidas en las zonas en las que se aplica un control de vectores basado en insecticidas. Las decisiones sobre el insecticida que debe utilizarse en el RRI y sobre si deben desplegarse o no mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada se basan en el seguimiento de la susceptibilidad de los vectores de la malaria a los insecticidas. Existen dos procedimientos estándar y complementarios para medir la susceptibilidad en mosquitos adultos: la prueba del tubo de la OMS y el bioensayo de la botella de la OMS. Hasta ahora, el único procedimiento estándar de la OMS disponible para medir la susceptibilidad era la prueba del tubo de la OMS. Esta prueba consistía en exponer a los mosquitos adultos a papeles impregnados con una concentración discriminante de insecticida en tubos de plástico especialmente diseñados.
Sin embargo, las propiedades químicas o los modos de acción de algunos insecticidas impiden su impregnación en papeles de filtro. Para permitir el seguimiento de la resistencia de los vectores a estos insecticidas, se desarrolló un nuevo procedimiento estándar de la OMS, denominado bioensayo en botella de la OMS. No debe confundirse con el ensayo de la botella del CDC, que utiliza diferentes duraciones de exposición y mide las tasas de abatimiento de mosquitos al final del tiempo de exposición. El procedimiento básico, tanto si se utiliza el ensayo del tubo como el de la botella de la OMS, es el siguiente. Se recogen mosquitos inmaduros de zonas en las que se aplica un control de vectores basado en insecticidas. Las larvas y pupas se crían hasta la edad adulta. Los mosquitos adultos se exponen a concentraciones conocidas de un insecticida durante un periodo de tiempo determinado. El número de mosquitos muertos se registra al menos 24 horas después de la exposición. La proporción de mosquitos muertos se utiliza para determinar si existe o no resistencia. Este ensayo no proporciona información sobre el mecanismo de la resistencia, solo si está presente o no. La clasificación de los datos de mortalidad de los ensayos de resistencia se muestra en esta diapositiva. Si el 98% o más de los mosquitos expuestos mueren, entonces se clasifican como susceptibles a ese insecticida. Si mueren menos del 90%, se confirma la resistencia. En el rango intermedio entre el 90 y el 97% de mortalidad, la prueba debe repetirse con mosquitos no probados de la misma población o progenie de mosquitos que hayan sobrevivido a los bioensayos. Los datos de los ensayos de resistencia deben ser revisados por el programa de forma periódica para decidir si deben tomarse medidas con respecto a las elecciones de las intervenciones de control de vectores o el cambio de insecticidas. Dedicaremos unos minutos a preguntarnos, ¿dispone su país o zona de un plan de vigilancia entomológica? ¿Identifica el plan las cuestiones programáticas clave? Si no es así, ¿cuáles considera que son las preguntas clave? ¿Aclara el plan qué indicadores deben medirse y cómo contribuyen a la toma de decisiones? Si no es así, ¿qué indicadores considera más importantes? ¿Cómo utilizaría el indicador para tomar decisiones programáticas? Un componente básico de un programa contra la malaria es el seguimiento y la evaluación del impacto de las intervenciones, incluido el control de vectores, para garantizar que se aplican con buena calidad. Repasemos los componentes del aseguramiento de calidad y el seguimiento y evaluación, SE, del control de vectores. Como para cualquier actividad programática, debe existir un plan de aseguramiento de calidad para el control de vectores. El primer paso para garantizar una intervención de calidad es la adquisición de mosquiteros tratados con insecticida o larvicida. La OMS cuenta con un departamento de precalificación que evalúa y elabora listas de productos eficaces que cumplen las normas de buenas prácticas de fabricación. Los programas nacionales de malaria deberían adquirir productos precalificados por la OMS o que hayan pasado por sus propios procesos reguladores nacionales. El siguiente paso en un programa de control de vectores de calidad garantizada es asegurarse de que la intervención se aplica adecuadamente. Se necesita una buena microplanificación para garantizar que las cantidades apropiadas de mosquiteros tratados con insecticida y larvicida estén disponibles en los lugares adecuados para su despliegue. Se necesita una formación de alta calidad para garantizar que el personal que distribuye los mosquiteros tratados con insecticida, los operarios de fumigación y el personal de control de vectores tengan los conocimientos y habilidades necesarios para realizar las tareas que se les asignen. Es fundamental contar con un sistema de supervisión eficaz. La supervisión es especialmente necesaria para garantizar la calidad de la aplicación de los insecticidas para el RRI y larvicidas. La supervisión rutinaria del programa es necesaria durante las campañas para controlar la cobertura de cada una de las estrategias y garantizar que se cumplen los objetivos del programa. En las siguientes diapositivas repasaremos cómo supervisar el rendimiento de las intervenciones de control de vectores recomendadas para garantizar que funcionan según lo previsto. Los mosquiteros tratados con insecticida son un medio muy eficaz para prevenir la infección y reducir la transmisión de la malaria.
En las poblaciones a las que se suministran mosquiteros tratados con insecticida, se ha demostrado que reducen la mortalidad infantil por todas las causas en un 20%, disminuyen los casos de paludismo clínico en un 50% y los casos de paludismo grave en un 45%. El uso de MTI por parte de los niños en los estudios que produjeron estas estimaciones fue normalmente superior al 60%. También se ha demostrado que los MTI reducen la malaria durante el embarazo y mejoran el peso de los bebés al nacer. Los MTI deben adquirirse de la lista de MTI precalificados de la OMS. La OMS lleva a cabo una evaluación rigurosa de la seguridad y eficacia de cada producto y apoya las pruebas de control de calidad. Los aspectos importantes a vigilar y evaluar con los MTI relacionados con su rendimiento son los indicadores de uso correcto y constante, la susceptibilidad de los vectores a los piretroides y la durabilidad de los mosquiteros. Los indicadores de uso correcto y constante se recogen generalmente en las encuestas domésticas e incluyen la proporción de hogares con al menos un MTI por cada 2 personas y la proporción de individuos que durmieron bajo un MTI la noche anterior. Los informes sobre el escaso acceso a los MTI pueden abordarse mediante una mejor planificación y ejecución de las distribuciones de MTI a gran escala, mientras que las bajas tasas de uso podrían abordarse mediante la comunicación social y de cambio de comportamiento. Ya hemos hablado de la necesidad de vigilar la susceptibilidad de los vectores a los piretroides para determinar si una zona debe cambiar a los mosquiteros con piretroides PBO. Por último, los fabricantes suelen afirmar que los mosquiteros tratados con insecticida duran 3 años, pero existe una gran variabilidad en la durabilidad de los mosquiteros en función del tipo de mosquitero, el tipo de estructuras en las que se despliegan y su desgaste y cuidado. El monitoreo de la durabilidad puede no ser tan necesario en una zona próxima a la eliminación, que no distribuya muchos mosquiteros tratados con insecticida como puede serlo en zonas de mayor transmisión, con muchos mosquiteros tratados con insecticida. Sin embargo, si existe la preocupación de que los mosquiteros tratados con insecticida no están durando tanto como deberían, los programas deberían desarrollar un programa de vigilancia de la durabilidad e implementarlo dentro de la próxima campaña de distribución masiva. El programa de control de la durabilidad debe incluir aspectos como el desgaste, la integridad física, la actividad insecticida y el contenido de insecticida. Los datos sobre la durabilidad pueden informar las estrategias de sustitución y las actividades de cambio de comportamiento destinadas a aumentar la longevidad y el impacto de los mosquiteros tratados con insecticida. El RRI es el rociado organizado de las superficies interiores de las casas. Puede realizarse antes del pico de transmisión de la malaria como RRI proactivo o como reacción a un caso confirmado como RRI reactivo. El RRI mata a las hembras adultas de mosquito cuando se posan en las superficies rociadas después de alimentarse. El RRI también puede tener un efecto repelente y disuadir a los mosquitos de entrar en la casa. El RRI se ha utilizado durante muchas décadas como una herramienta eficaz de control de vectores que tiene un impacto general en la reducción de las densidades de mosquitos. La calidad de la fumigación con RRI se supervisa en ensayos de cono estándar de la OMS, realizados inmediatamente después de la fumigación y una vez al mes a partir de entonces, durante la duración prevista de la eficacia residual de la formulación del insecticida. De forma similar a cómo se controla la resistencia, se introducen mosquitos adultos en el cono y se exponen a una superficie rociada durante un tiempo determinado. Se cuenta el número de mosquitos muertos o incapacitados por el insecticida y se calcula la proporción muerta. Cualquier preocupación sobre la mala calidad debe transmitirse inmediatamente a los equipos operativos. Las medidas correctoras dependerán de las conclusiones de las investigaciones sobre la calidad del rociado. Pueden incluir una supervisión más estrecha de los equipos de rociado, el reciclaje de los operarios de rociado, la verificación de la calidad de los productos para el rociado utilizados o una nueva ronda de rociado de las casas de la zona objetivo. Cuando se utiliza el herbicida, su impacto debe determinarse mediante el seguimiento de los cambios en la densidad del vector antes y después de su aplicación. En la actualidad, no existen orientaciones sobre cómo supervisar la eficacia de las mallas en las casas.
Si los mosquiteros tratados con insecticida están desplegados en su zona, ¿cuáles son algunos de los problemas que ha encontrado con su funcionamiento? ¿Qué datos podrían ayudarle a comprender por qué se producen esos problemas? Si hay mosquiteros tratados con insecticidas desplegados en su zona, ¿se lleva a cabo un seguimiento de su durabilidad? ¿Hay algún problema con la durabilidad de los MTI? Si se utiliza RRI en su zona, ¿realiza el programa contra la malaria ensayos de conos para controlar la bioeficacia del rociado? Si se utiliza el RRI en su zona, ¿se realizan las elecciones de insecticidas basándose en una revisión de los datos de bioensayos de resistencia? En resumen, la sección de los indicadores entomológicos y el diseño del sistema de vigilancia deben basarse en cuestiones programáticas importantes. En los entornos de eliminación y post-eliminación, los indicadores críticos son la presencia-ausencia de vectores, la composición de las especies y la frecuencia, y el estado de la resistencia. Si se utiliza el herbicida, también son importantes la disponibilidad y la ocupación del hábitat. Los sistemas de vigilancia entomológica pueden consistir en sitios centinela, verificaciones al azar, investigaciones de brotes o focos y ensayos de resistencia. La eficacia de los MTI, el RRI y los larvicidas debe ser supervisada y evaluada, y deben tomarse medidas correctivas si el rendimiento no es el esperado. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.